Xavi, pues encantado de conocerte. Octavio Hinojosa, soy cofundador en Wiseatina. Estuve revisando tu perfil de LinkedIn y como comentabas ahorita me llamó mucho la atención que estando en España tenemos más contactos en común que muchos de mi network en México. Y veo que es porque tienes amplia experiencia en RGM. Veo que estuviste del lado también de consultoría y ahora del lado del productor. Y creo que va a ser una conversación súper interesante. ¿Cómo estás? Bien, bien, todavía muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Creo que es una interesante conversación que podemos tener acerca de eso. Y como comentas, pues sí, he estado del lado del consultor, tanto en Europa como una parte del tiempo en consultoría la pasé en Latinoamérica, México y otros países de la región. Y pues nada, ahora del lado del fabricante, en Europa, en España básicamente, pues siguiendo en la línea del RGM. Pero sí es verdad que desde recientemente en una posición más de comercial, en la dirección comercial de Kimberly Clark en España. Buenísimo. Pues creo que va a ser súper interesante y más por tu experiencia en diferentes mercados. Ahora, eh, de tu conocimiento y experiencia en México y ahora en España, es obvio que las empresas tienen el desafío de lograr llevar un crecimiento balanceado. ¿Y a qué me refiero balanceado? Pues tienes que estar constantemente buscando incrementar tu participación de mercado, pero al mismo tiempo tienes que hacerlo de una manera muy rentable y obviamente también cuidando el equity de las marcas, ¿verdad? Este, ¿Cómo logras equilibrar tú la necesidad de mantener rentabilidad con la presión también de impulsar el volumen y todo esto a través de las estrategias de promociones en un mercado tan competitivo como el europeo, también, pero también en tu experiencia con el mercado latino? Sí, creo que es una gran pregunta porque al final esa ecuación o cómo balanceamos las dos partes es fácil sobre el papel, pero luego difícil a nivel ejecución, ¿no? Entonces yo creo que la clave aquí es tener un baseline sano. ¿A qué me refiero con tener un baseline sano? Es decir, cada vez que yo no estoy en promoción, ser capaz de tener una base fiel de consumidores que compran mis productos y que no están única y exclusivamente esperando a mis promociones para comprarme, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? Se consigue con unos puntos de precio correctos en lineal, es decir, mi precio regular tiene que ser un precio interesante, competitivo, con los gaps de precio correctos hacia mis principales competidores. Y esto me va a permitir, siempre que yo necesite un volumen adicional, hacer promociones, activar promociones, pero siempre generando un volumen adicional a costa de mi rentabilidad, ¿no? Siempre que yo esté generando volumen adicional, pero sea un volumen el que yo estaba ya esperando, esa rentabilidad va a ser algo dilutivo para mi P&L o para mi cuenta de resultados de ese cliente. Con lo cual, una parte muy importante es el punto de precio que te comentaba en lineal. Otra parte muy importante para mí es la frecuencia y la profundidad que hagas de esas promociones. La profundidad va a ser un detonante de volumen o de uplift en cada momento, pero la frecuencia con la que haces promociones va a marcar mucho que el consumidor te compre única y exclusivamente en promoción o no. Yo creo que esos es un poco los dos o tres factores que podemos incluir en esa ecuación y que no es fácil llegar al óptimo, pero a base de análisis se puede llegar un poco a entender qué es lo que funciona mejor para todo eso. Y un riesgo también, creo, el abuso de la frecuencia de las promociones también puedes demeritar el valor de la marca en el que el consumidor ya de todos modos sabe que constantemente va a estar el precio ofertado y el full price que tienes nunca va a ser observado, ¿correcto? Exacto, o sea, en el momento que pierde relevancia tu punto de precio de lineal o tu punto de precio regular, estamos en una situación en la que tu consumidor única y exclusivamente te compra en promoción, con lo cual tu baseline ya no es sano, balancear ahora quiero volumen, ahora quiero rentabilidad, se convierte en algo imposible porque tu volumen ya tiene una rentabilidad diluida per se. Difícil de calcular un baseline bajo esas Exacto, condiciones. Muy exacto. bien. Ahora, creo que es importantísimo que cada empresa lleve sus KPIs, lleve sus objetivos, que los esté traceando, que esté midiendo constantemente el performance de tus actividades promocionales y dependiendo también de cada canal. ¿Me explico? Creo que con tu experiencia en México, viste la relevancia que tiene el canal de mayoreo, después el canal de autoservicio, conveniencia, clubs, en España muy similar,
y creo que cada uno de los canales pues debes de tener la capacidad de medir qué tan efectivas son tus actividades promocionales o no. ¿Cómo mides tú el éxito de tu estrategia promocional a través de los diferentes canales, especialmente cuando estás trabajando en ciertas categorías, en ciertos productos, a través de mayoristas regionales o wholesalers y a través también de minoristas nacionales? Sí, pues aquí cuanta más información tienes de consumidor, más fácil es analizar el éxito, ¿no? Porque si estamos trabajando en canales de mayoreo, muy probablemente no tengas información a nivel consumidor porque no llegas a tener la información del minorista, ¿no? Pero en canales donde la información es más fácil de obtener, como en retailers o super regionales, ahí sí que tenemos que profundizar muy bien en los datos y entender qué es lo que está funcionando y lo que no. Nosotros para identificar una promoción exitosa definimos siempre muy pocos KPIs, no nos gusta inundarnos a KPIs, pero lo importante para mí es tener dos KPIs, tres máximo, que te ayuden a identificar el éxito de la promoción. ¿Qué es el éxito de la promoción? Dependerá del objetivo que tengas puesto para ella, ¿no? Para mí no es lo mismo buscar una promoción única y exclusivamente de volumen que una promoción que lo que quiere es mejorar tu retorno en la inversión, o una promoción que lo que quiere es mejorar es tu cuota de mercado, o una promoción que quiere ser muy poco agresiva y lo que quiere es no diluir tu rentabilidad, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos a medir una u otra cosa. Cuando nos encontramos con el desafío de un canal mayorista donde es muy difícil medir las acciones a nivel consumidor, las mediremos siempre a nivel venta interna, y lo que haremos es intentar entender cómo ese volumen adicional paga la inversión que estás haciendo. Muchas veces no eres capaz de hacerlo a nivel producto, tendremos que ver cómo evoluciona a total categoría o a total segmento una familia específica de productos para ver respecto a otro periodo comparable cómo está evolucionando en cuanto a rentabilidad, en cuanto a revenue y en cuanto a volumen. De esa manera creo que es más fácil entender si esa promoción es exitosa o no. Exitoso, ¿no? Interesante. Ahora, mencionabas algo sobre los diferentes canales ahorita, lo que platicamos de mayoristas y minoristas. Y existe, obviamente, estratégicamente la necesidad de promocionar tus productos para buscar un lift en ventas, ¿no? Y pues lo tienes que hacer tanto en los diferentes canales, es decir, en el canal de autoservicios, el canal de mayoreo, pero muchas veces, si no tienes una estrategia balanceada, quizá puedes generar un cruce de canal. Es decir, le voy a asignar mucho más profundidad en el canal de mayoreo, de tal manera que te robe venta del canal de autoservicio o viceversa. ¿Cómo en tu experiencia en las diferentes regiones que has participado, has logrado balancear las promociones para evitar este cruce de canales obviamente buscando incrementar tu participación de mercado, captar mayor base de consumidores y un crecimiento sostenible en el largo plazo, Xavi? Sí, exacto. O sea, al final tenemos canales que son más largos que otros. Más largos me refiero que hay más intermediarios o hay más cadena de valor a repartir entre más intermediarios, como decía, ¿no? Entonces, la clave para mí aquí es tener una estrategia de diferenciación de formatos. No solo para evitar comparaciones, que también, sino para intentar adaptarnos a las ocasiones de compra y de consumo de cada uno de los canales. Dudo que en un hipermercado vayas a comprar con la misma idea que vas a comprar a un supermercado o a la tienda de la esquina. Con lo cual, adaptar los formatos no solo evita que tengas una comparativa directa de consumidores sobre precios de esos productos, sino que también te adaptas a las necesidades del consumidor y llegas a cubrir esos impactos de una forma mucho más directa, ¿no? ¿Qué otras formas también se tienen que considerarse o qué otros aspectos? Pues probablemente los calendarios promocionales. Hacer coincidir las mismas promociones en los mismos canales al mismo tiempo te va a hacer evitar ciertos conflictos porque los descuentos pueden llegar de la misma forma. Si yo los faseo y los tengo no en el mismo tiempo en los mismos canales, probablemente haya comparativas y en algún momento un canal esté más caro que otro y eso pueda crear trasvases de canales internamente. Ahora, una práctica que veo frecuentemente, además de llevar esa planeación como tú la llevas, es empaques diferenciados, que también ayuden a evitar el cruce de canal y que se canibalice uno con el otro, ¿no? Creo que eso ha funcionado
hay compañías que tienen la capacidad de generar portafolio y productos diferenciados, hay otros que no. Ahora, con tu experiencia de mercados altamente inflacionarios y mercados que el tema de inflación hasta hace pocos años ha sonado, creo que esa inflación obliga a que las empresas ajusten sus estrategias de precios y promociones, quizá planeando con mayor frecuencia un aumento de precios y después una estrategia promocional que compense una posible baja en volumen por ese aumento de precios. Leía por ahí un artículo de Nielsen IQ que decía, bueno, hay que entender los nuevos comportamientos de las categorías y tratar de acertar con estrategias de pricing para poder navegar sobre esos escenarios inflacionarios. ¿Cómo te aseguras tú de que esa estrategia promocional esté alineada primero con la visión de la compañía, pero especialmente que logres compensar los impactos inflacionarios en los que se está viendo el mercado y específicamente tu industria? Sí, al final tenemos dos palancas, ¿no? Yo creo que tenemos por un lado la parte de promoción y por otra la parte de precio regular, vamos a llamar para no confundir, porque la promoción también impacta el precio, ¿no? La promoción es algo ejecutable a más corto plazo, de una forma mucho más rápida, trae unos resultados también más a corto plazo y son más reversibles en el tiempo. Es decir, si yo una determinada promoción no me está funcionando, yo la puedo quitar o puedo no entrar en ese tipo de promociones en algunos de los canales o retailers. Los movimientos de precios son movimientos que suelen ser más a mediano o largo plazo, de mayor dificultad a la hora de revertirlos y que te impactan en tu baseline. Como decíamos en uno de los comentarios al principio de la conversación, nos va a impactar en nuestro baseline. Si yo cambio mi punto de precio regular, nada me asegura que voy a ganar más revenue. Tal vez estoy moviendo consumidores que me compraban en lineal, me van a empezar a comprar única y exclusivamente en promoción. Con lo cual, hay que considerar la estructura de costes, por supuesto, y eso te va a hacer definir qué movimientos son a mediano o largo plazo, que tienes que tomar la decisión sí o sí y que necesitas mover ese coste al consumidor, siempre y cuando considerando los puntos de precio psicológico y los gaps de precio con la competencia, pero además tendremos que tener en cuenta que la capacidad de hacer promociones puede cambiar. Es decir, el punto de precio al que yo voy a llegar con una promoción cambiando mi precio regular puede ser diferente, ¿no? Entonces, ambos tienen que estar jugando siempre un papel. Y como decía, uno te va a permitir cosas a mediano o largo plazo, el otro la promoción te va a permitir una reacción a corto plazo y revertirla en caso de que no consideres que estás en el movimiento correcto. Interesante. Ahora, leía un artículo de otra consultora que hablaba sobre del total de las promociones que se llevan a cabo. Creo que el 30% son rentables, el 70% no son rentables. Y pueden o no ser rentables por muchos factores, por una mala planeación, por una mala ejecución, porque cambiaron las elasticidades, porque se viene haciendo año tras año, promoción tras promoción, lo mismo, y eso son errores, ¿no? Son errores al segmentar, errores en los datos, quizá falta de tiempo para llevar una planeación correcta, para determinar la frecuencia y profundidad de la promoción, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores o cuáles son los errores más comunes que crees tú cometen las empresas al establecer un presupuesto promocional o una estrategia promocional y cómo logras evitarlos? Sí, al final se ven muchos ejemplos, ¿no? Y yo he visto bastantes empresas en mi pasado como consultor donde veía cantidad de ejemplos concretos, porque nosotros nos metíamos en los datos mucho más que el propio cliente, porque pues por una cuestión de tiempo y recursos muchas veces, ¿no? Lo que te das cuenta es que muchas veces la empresa está tan metida en el mundo de las promociones que ya es su forma de vender, es su forma de operar. La promoción ya no se convierte en algo excepcional para la búsqueda de volumen o para la búsqueda de penetración o de
captar nuevos consumidores, sino que se convierte en tu forma natural de vender, con lo cual es muy difícil calcular un baseline y calcular qué es lo que te está trayendo la promoción adicional. La promoción se convierte en tu forma de vender. Entonces, eso para mí ya es un caldo de cultivo complicado para que las promociones funcionen, ¿no? Dicho esto, creo que hay puntos como no vincular las promociones a activaciones o visibilidades adicionales en punto de venta, ya sea online o en tienda física, hace la diferencia. Yo me he encontrado promoción, la misma promoción o incluso promociones menos agresivas, pero con un punto de visibilidad en tienda potente y bien ejecutado, te da unos incrementales de volumen siempre superiores. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de esa parte de la ejecución y es clave en conseguir volúmenes adicionales y rotación sobre todo. Luego, hay que alinear muy bien qué tipo de precios psicológicos vamos a llegar en cada una de las promociones, en caso de que sea una promoción a precio. Muchas veces aplicamos un porcentaje de descuento y nos olvidamos de que este punto de precio va que donde vamos a caer no es atractivo para el consumidor y probablemente no funcione. Lo mismo con las mecánicas. Creo que hay que entender muy bien qué mecánicas funcionan y qué mecánicas no. La misma mecánica o el mismo porcentaje de descuento comunicado de forma distinta tiene efectos distintos en el consumidor, con lo cual encontrar cuál es el óptimo también muchas veces nos ayuda a optimizar esos volúmenes adicionales que nos traen las promociones. Y también me encuentro situaciones en las que, o me he encontrado situaciones en las que invertir presupuestos sobrantes a final de año en productos que ni siquiera sabemos si nos traen un amplify adicional o mecánicas que no sabemos qué nos van a traer, simplemente invertimos porque tenemos un presupuesto disponible. Esos son los momentos del año en los que ni siquiera estás midiendo correctamente esas promociones y estás diluyendo tus márgenes de una forma clara, ¿no? Pero cuando no tienes un objetivo claro de la promoción, no sabes qué esperar de ella. No puedes esperar volumen, rentabilidad y crecimiento y market share en todas y cada una de tus promociones. Unas van a ir más enfocadas a volumen y estás dispuesto a perder un poco más de rentabilidad. Otras estás dispuesto a perder menos rentabilidad y sabes a lo mejor que vas a conseguir menos volumen. Pero si no defines esos objetivos claramente antes de hacer la promoción, no sabes qué estás buscando en la promoción, no la mides y el éxito es muy ambiguo, nadie sabe cómo ha ido la promoción, cada uno tiene su opinión, para unos ha ido bien, para otros ha ido mal, ¿no? Entonces es un poco Exactamente. Ahora, creo que todo esto se puede resumir. Hablabas de ser muy bueno en la ejecución. O sea, si logro conjuntar precio con exhibición y con activación en punto de venta, quizá el resultado puede ser mayor. Hablabas también de price points que sean sexys y atractivos, que terminen en un punto 2 o terminen en punto 9. ¿Me explico? O sea, creo que puede ser uno más sexy que el otro. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que para mejores resultados, pues las decisiones deberían de ser basadas en datos, más que en experiencia o intuición. Y es aquí en donde la inteligencia artificial y el análisis de datos, pues está transformando cómo estas empresas de consumo masivo están tomando decisiones de pricing y de promociones, por hablar de RGM, ¿no? Pero es en general, en el que permiten que las estrategias sean mucho más enfocadas, más enfocados a resultados, más enfocados a cumplir objetivos y KPIs, que sean más eficientes, etcétera. Dada tu experiencia liderando múltiples iniciativas de RGM, de un lado del escritorio, ahora del otro lado del escritorio, ¿cómo ves la evolución que está tomando la digitalización, inteligencia artificial, análisis de datos predictivo y prescriptivo en el desarrollo de las futuras estrategias promocionales? Sí, a ver, yo creo que cuanta más información, cuantos más datos, cuanta más granularidad, cuantos más insights, siempre y cuando sean rápidos y ejecutables, creo que enriquece la toma de decisiones y nos hace hacer mejores promociones, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier tecnología que llegue, como es el caso de la inteligencia artificial ahora recientemente, nos va a permitir ser sobre todo más rápidos, ¿no? Vamos a poder tomar decisiones o vamos a tener una cantidad de insights de valor de una forma más rápida, con menos esfuerzo por nuestro lado en cuanto a nivel analítico y de carga de datos, y eso nos va a permitir optimizar de una forma más fácil nuestro plan promocional. Esto no significa que nos vaya a cambiar la forma en la que hacemos promociones, las mecánicas promocionales, la forma en la que piensa el consumidor. Eso dudo que cambie de una forma rápida en el corto plazo. Cambia como evoluciona el consumidor a lo largo de las categorías, ¿no? Pero sí es verdad
que nos va a ayudar a optimizar de una forma más rápida nuestras promociones. Prácticamente te ayuda a ser más rápido en tu trabajo, generar resultados mucho más certeros y por otro lado, generar valor medible, ya sea en dinero, en euros o en pesos o en dólares, ¿correcto? Totalmente, creo que son mejores insights de una forma más rápida Bueno, para seguir ejecutando y definiendo tus planes promocionales. menos tiempo, menos esfuerzo igual a más dinero, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Muy bien, Xavi. Pues hemos llegado al final de la conversación. Salieron temas súper interesantes. Creo que fue una conversación muy, muy rica que generará eh, suficiente contenido para lograr compartirlo en nuestro network. Te agradezco tu tiempo, agradezco tu interés por participar con nosotros. Nada, gracias a ti, Octavio, y gracias, Víctor, también por la oportunidad.